En los misteriosos textos antiguos de la Biblia, existe una figura celestial única y poderosa que ha capturado la imaginación de millones a lo largo de la historia, el Arcángel Miguel. ¿Sabías que es el único arcángel mencionado por nombre en las Escrituras? Su mención en Judas 9 lo eleva a una posición especial, indicando que no es solo un ángel, sino un líder entre los seres celestiales, un príncipe supremo en el mismo cielo. La historia toma un giro aún más fascinante en Judas 1:9, donde se relata un enfrentamiento épico entre Miguel y el mismísimo diablo por el cuerpo de Moisés. En este momento crítico, Miguel opta por una sorprendente reticencia, en lugar de pronunciar una condena directa. ¿Qué significado se esconde detrás de este acto de contención divina? Sumérgete en este apasionante relato bíblico y descubre por qué el Arcángel Miguel sigue siendo una figura tan enigmática y relevante en la espiritualidad moderna. Es relevante recordar que en la narrativa bíblica, solo hay un ángel con el título de Arcángel. El nombre, Miguel, significa, ¿quién es como Dios?, una pregunta que resalta su destacada posición entre los ángeles. Muchos padres, tanto judíos como no judíos, que han llamado a sus hijos Miguel, pueden no estar conscientes del profundo significado de este nombre. Es lamentable que muchas personas no comprendan el profundo significado del nombre, Miguel, y no dirijan sus pensamientos y sentimientos hacia Dios al escucharlo. A menudo, los hombres que han recibido visitas angélicas expresaron el deseo de adorar a la creación en lugar del Creador. Sin embargo, el nombre de Miguel, el Arcángel, debería dirigirnos hacia el Dios Todopoderoso. La Biblia nunca menciona a los arcángeles como un grupo, sino solo al arcángel mismo, lo que sugiere que Miguel debe estar solo en su posición. En el Antiguo Testamento, Miguel parece estar asociado en gran medida con la nación de Israel, siendo referido por Dios como el príncipe de su pueblo elegido. En cierto sentido, Miguel es como el primer ministro y administrador del universo por parte de Dios, sirviendo como el ángel administrador de Dios para emitir juicio. En Daniel 12:1 se describe a Miguel como el gran príncipe que se levantará por los hijos del pueblo de Dios en un tiempo de angustia, protegiendo y defendiendo especialmente al pueblo de Dios, sin importar quiénes sean. En Daniel 10:21 se le conoce como Miguel, tu príncipe, como mensajero de la ley y el juicio de Dios. En Apocalipsis 12:7-12, se le ve liderando al ejército en su batalla contra Satanás, el gran dragón, y todos sus demonios. Durante la lucha final de la era, Miguel y sus ángeles se verán envueltos en la titánica guerra del universo, que presagiará la derrota de Satanás y las fuerzas de la oscuridad. En preparación para la pelea, la Biblia nos enseña que Miguel finalmente saldrá triunfante. El infierno temblará y el cielo se regocijará y celebrará. Satanás, también conocido como el diablo y antes llamado Lucifer, el hijo de la mañana, fue expulsado del cielo junto con su ejército rebelde y aún continúa luchando en la actualidad. Aunque pueda parecer que Satanás está ganando la guerra al haber obtenido algunas victorias importantes, el resultado final es inevitable. Será derrotado un día y sus poderes le serán arrebatados para siempre. Los poderes de las tinieblas serán destruidos por Dios. ¿Cómo pudo ocurrir este conflicto en el universo perfecto de Dios? Esta es una pregunta que mucha gente se hace. El apóstol Pablo se refiere a él como el misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aunque no se nos ha dado tanta información como nos gustaría, sabemos una cosa: los ángeles que cayeron lo hicieron porque se habían rebelado contra Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, 2 Pedro 2:4. Quizás el pasaje comparable en Judas 6 coloca la carga de la culpa más directamente sobre los hombros del ángel. Los ángeles escribieron que Judas no guardó deliberadamente su primer estado, sino que dejó su propia habitación. Así, el desafío de Lucifer a Dios y la posterior caída de posiblemente un tercio de los ángeles que se unieron a él en su maldad fue el mayor desastre en la historia de toda la creación. ¿Cuándo tomó lugar? Entre el comienzo de la creación y la entrada de Satanás al jardín del Edén. La pregunta importante no es cuándo fueron creados los ángeles, sino ¿cuándo cayeron? Es difícil creer que su pecado sucedió antes de que Dios pusiera a Adán y Eva en el jardín. Por inferencia, hasta este punto, incluso la creación angelical era buena.
¿Cuánto tiempo transcurrió desde que Adán y Eva estuvieron en el jardín hasta que los ángeles cayeron y Satanás tentó al primer hombre y a la primera mujer? Es una pregunta que podríamos hacernos, pero es mejor dejarla sin respuesta. Suena como una crisis mundial actual. Isaías 14:12 al 14 registra el origen del conflicto. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fue derribado, tú que debilitabas a las naciones. En tu corazón te decías, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Antes de su rebelión, Lucifer, un ángel de luz, era esplendoroso. El profeta se dirige al rey de Tiro y le dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras perfecto en sabiduría y hermosura. Estuviste en el Edén, en el jardín de Dios, tu vestimenta era de piedras preciosas, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los instrumentos de viento y percusión fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, que eras un querubín grande y protector, fuiste colocado en el santo monte de Dios, caminabas entre las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. Por tu gran comercio te llenaste de violencia, y pecaste, por lo tanto, te arrojé del monte de Dios y te expulsé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Algunos sostienen que cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios y sus obras, hasta un tercio de las huestes celestiales se unieron a él en su insurgencia. Esta rebelión, que se inició en el cielo, ha continuado en la tierra y llegará a su clímax en el Armagedón, donde Cristo y su ejército angelical triunfarán. En su notable libro, Todo sobre los ángeles, Leslie Miller señala que en las Escrituras, los ángeles a veces son llamados estrellas. Esto explicaría por qué Satanás fue llamado la estrella de la mañana antes de su caída, y Juan añade un detalle a esta descripción. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se detuvo frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera, Apocalipsis 12:4. La tierra es el escenario principal de este conflicto, pero su alcance abarca todo el universo. Es sorprendente que tú y yo, con nuestro breve tiempo en este planeta, participemos en esta batalla trascendental. Nos resulta asombroso que seres sobrenaturales del espacio exterior estén enfrascados en una lucha por nuestro planeta. Todo comenzó en el jardín del Edén, ubicado entre los ríos Tigris y Eufrates en el Medio Oriente. La cabeza de Satanás está siendo golpeada y magullada a medida que las fuerzas de Dios cobran impulso acercándonos al final de la era. Miguel, el arcángel, está preparando sus fuerzas para la batalla final, el Armagedón, bajo la autoridad de Dios. La imagen final que nos presenta la Biblia es la del cielo. Aunque Satanás está derrotado en principio, Dios aún no lo ha eliminado completamente de la escena mundial. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios usará a los ángeles para juzgarlo y eliminarlo por completo del universo. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Miguel, el arcángel, proclamará con voz de trompeta la maravillosa noticia de su regreso. Además, predicará el mensaje de vida a todos los que han muerto en Cristo y esperan su resurrección, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. El relato de Daniel nos introduce a Miguel, quien, al parecer, estaba en oración cuando Dios envió una respuesta a través de un mensajero que encontró obstáculos en su camino hasta que Miguel intervino. Según Daniel 10:13, Miguel, descrito como uno de los principales príncipes, vino en su ayuda. En este pasaje, Miguel parece desempeñar un papel de luchador espiritual, ya que tuvo que enfrentarse a obstáculos para que el mensaje divino llegara a Daniel. Podríamos considerar a Miguel como un general en esta lucha espiritual, ya que en cada aparición bíblica se le relaciona con alguna forma de combate espiritual. En su papel de guerrero espiritual, Miguel tiene una relación especial con Israel, siendo descrito como el príncipe de esa nación en Daniel 10:21 y 12:1. En estos versículos,
se nos presenta a Miguel como el gran príncipe que se levantará en favor del pueblo de Dios en un tiempo de angustia sin precedentes. En ese momento, el pueblo de Dios será liberado, todos aquellos que estén inscritos en el libro de la vida, Daniel 12:1. Pocas personas aprecian la importancia de las influencias angelicales en los asuntos humanos. La lucha en curso y amarga entre los santos ángeles dedicados a Dios y los ángeles de las tinieblas alineados con Satanás se revela de manera más poderosa en Daniel. Daniel describe vívidamente la feroz lucha entre las fuerzas angelicales de Dios y los demonios opuestos de las tinieblas en el Antiguo Testamento. Llevaba 3 semanas de luto cuando se le apareció el ángel. Daniel 10:3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No consumió pan, carne ni bebida y no se ungió a sí mismo. Mientras estaba junto al río Tigris, Daniel vio a un hombre vestido de lino que se le apareció de repente. La luz que emanaba de su rostro era tan intensa que parecía un rayo, y sus ojos brillaban como antorchas en la oscuridad. Su voz sonaba como el retumbar de un gran grupo de personas. Daniel fue el único que presenció la visión. Los hombres que estaban con él, por otro lado, no lo vieron. Un gran presentimiento se apoderó de ellos y huyeron a un lugar seguro. La fuerza de Daniel se agotó por completo cuando se quedó solo con el visitante celestial, tal era el poder de la influencia de este individuo sobre él. Pero a pesar de que Daniel fue aprisionado por un sueño profundo, fue despertado por la voz del ángel Gabriel. Cuando sintió una mano en el hombro, el ángel comenzó a narrar una experiencia que él mismo acababa de tener. El ángel había comenzado a viajar a Daniel desde el momento en que comenzó a orar, pero un príncipe demonio lo detuvo en su viaje y lo enfrentó en combate y lo retrasó. Entonces apareció Miguel para ayudar al ángel subordinado, lo que le permitió regresar sin obstáculos a su deber con Daniel. El ángel tenía un mensaje importante que comunicarle a Daniel sobre los eventos futuros que Dios había previsto para el mundo, especialmente para Israel en los últimos días. Daniel se sintió tan abrumado por la revelación que quedó sin fuerzas y no pudo hablar, pero el ángel lo fortaleció tocando sus labios, restaurando así su capacidad para comunicarse. Después de cumplir su misión, el ángel le aseguró a Daniel que regresaría para continuar la lucha contra el príncipe demonio, en la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Durante este encuentro, Daniel no experimentó alucinaciones ni sueños, fue un encuentro genuino con una entidad real. Daniel había orado fervientemente a Dios en nombre de los hijos de Israel, y Dios escuchó sus oraciones. Su periodo de oración de 3 semanas, apoyado por el ayuno, fue exitoso, y el mensaje del ángel confirmó que sus peticiones habían sido respondidas. Esta experiencia dejó en claro que las demoras no son negativas y que la voluntad permisiva de Dios está presente en todos los aspectos de la vida humana. Y me dijo, Daniel, hombre muy querido, presta atención a mis palabras y levántate, porque he sido enviado a ti en este momento. Mientras me hablaba, me puse de pie temblando. Luego me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día en que pusiste tu corazón en entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido por causa de tus palabras. Sin embargo, el príncipe del reino de Persia se opuso a mí durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, y yo permanecí allí con los reyes de Persia. He venido para revelarte lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Además de las referencias del Antiguo Testamento, también encontramos a Miguel mencionado en el Nuevo Testamento. En la carta de Judas, específicamente en el versículo 9, se le llama arcángel a Miguel y se relata su lucha con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Con la ayuda del Señor, Miguel salió victorioso. Este no fue el único enfrentamiento entre Miguel y Lucifer, como nos relata Juan en el libro de Apocalipsis. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón fue arrojado fuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos a Miguel liderando a un gran grupo de ángeles en una batalla celestial. Miguel claramente es el principal guerrero de Dios. Hubo una guerra en el cielo en ese momento. En la lucha cósmica entre el bien y el mal, Miguel lidera las fuerzas celestiales contra Satanás y sus seguidores caídos. Este conflicto, que comenzó en el cielo,
se ha extendido a la tierra y alcanzará su clímax en la batalla de Armagedón. A lo largo de la historia, Miguel ha sido un guerrero celestial, especialmente comprometido con la protección de Israel. En el libro de Daniel, Miguel es descrito como uno de los principales príncipes que interviene en respuesta a las oraciones de Daniel. Aunque se enfrentó a la oposición de un príncipe demoníaco, finalmente prevaleció con la ayuda de Miguel. Esta batalla es solo un ejemplo de la lucha continua entre los ángeles de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Además, Miguel es mencionado en el Nuevo Testamento como un arcángel en una disputa sobre el cuerpo de Moisés con Lucifer. Esta batalla cósmica llegará a su culminación cuando Miguel y sus ángeles derroten a Satanás y lo arrojen a la tierra, junto con sus seguidores. A través de estas historias, vemos a Miguel como un guerrero celestial poderoso que representa la justicia y la victoria final de Dios sobre el mal. Su papel es crucial en la lucha contra las fuerzas del mal y en la protección de los creyentes en todas partes.